después de este momento de humor, y además lo hemos ensayado tanto. Yo no recuerdo si hacías tú el ruido y yo la palabra o al revés, y que la política parece que tiene poco de humor o mucho. Últimamente estamos en un momento que decimos, ¿era broma? Pues no. Yo creo que lo mejor es irse a unos años más tarde y verlo desde allí, porque si lo vemos aquí, la cosa no está para reír precisamente. En perspectiva. Bueno, yo que pensaba viendo el programa que teníamos la parte más bonita, porque hablaba de diálogo, qué palabra, ¿no? Qué palabra que simboliza la comunicación, pero como el intercambio de ideas. Qué importante y qué importante en política. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Susi Boy, soy abogada politóloga, soy presidenta de la Asociación Valenciana de Politología, AVAPOL, y lo primero, agradecer al Ayuntamiento de Benavites por organizar estas maravillosas jornadas, que además, bajo el título Hacia un nuevo modelo de colaboración intermunicipal, a lo largo de toda la jornada hemos hablado de colaboración, qué importante y cuánto prejuicio, ¿no? También, ¿verdad? En la palabra colaboración, especialmente recuerdo la mesa de colaboración público-privada, que también lo ha comentado el compañero. Sí, no, evidentemente, pero yo creo que en la política municipal es quizá donde más fácil es llegar a esa colaboración, ¿no? Seguramente porque necesita de otras administraciones más grandes, con más músculo financiero para hacer determinadas cosas, y también porque yo que he sido concejal 9 años, bueno, pues uno cuando está en el salón de plenos, al final representa a sus vecinos y los problemas son los mismos. Te sientes en un lado del salón de plenos o te sientes enfrente, ¿no? Y esa cercanía con esos problemas hace que la colaboración sea más fácil, ¿no? Bueno, Jaime ha sido concejal, pero lo tengo que presentar, no sin antes agradecer a Carlos Gil, el alcalde de Benavites, por habernos invitado, ¿no? Y también a Fernando de Rosa, que lo tengo aquí delante, por haber trasladado mi contacto a Carlos para poder participar en estas jornadas. Pues como decía, Jaime nos decía que era concejal, pero que Jaime es abogado, es diputado nacional, ejerce de portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados en Madrid, ¿no? En la Comisión de Economía. Sin embargo, y vamos a tener la oportunidad de mantener, como decía, un diálogo abierto para hablar de dos temas muy importantes. El primero, a mí especialmente, no solo por el ejercicio de la abogacía, del ámbito jurídico ni la politología, sino como ciudadana me preocupa mucho, que es la calidad democrática. Durante la última década, diría yo, hemos escuchado hablar mucho de participación, de transparencia, de buen gobierno, pero hay una palabra que, bueno, poco a poco se va introduciendo, que yo creo que es la que engloba todos estos pilares, que es la integridad. Porque poco se habla de humor en política, pero menos todavía de ética en política. Últimamente, y además tú precisamente, Jaime, en el Congreso de los Diputados lo has hecho ver, cuando se nombró al ministro Escrivá gobernador del Banco de España. Permíteme que te recuerde tus palabras, que eran que el Partido Socialista y el Gobierno siguen en su deriva de colonización de las instituciones para ponerlas a su servicio, como había ocurrido en el CIS, en el Consejo de Estado, el letrado mayor del Congreso, y así hasta 50 nombramientos. Pero esta semana hemos tenido un nuevo cambio de paradigma en Radiotelevisión Española. Hay un cambio que hay que poner en contexto, y la parte económica, que tú más dominas, también queremos que nos la cuentes. Calidad democrática, Jaime, en la situación actual con esta injerencia del Ejecutivo en el resto de instituciones. Bien, pues muchísimas gracias, Susi. Para mí es un placer poder compartir sofá contigo. Yo no soy Errejón, puedes estar tranquila. Y también quería, en primer lugar, pues felicitar a Carlos Gil por estas maravillosas jornadas, a sus compañeros de corporación, que estoy seguro que habéis trabajado muy duro para conseguir pues reunir aquí a mucha gente de mucho nivel, mucha gente que con ganas de aportar, y este trabajo a lo largo de 8 años, escuché esta mañana, que son las 8ª jornadas que realizáis, pues no es sencillo de hacer. Yo he organizado cosas y soy consciente del trabajo que hay detrás, así que sirva mi felicitación a Carlos para todos los demás que trabajáis con él, porque a vosotros sí que no tengo el placer de conoceros por el nombre.
Y me decía Susi, me recordabas unas palabras, ¿no?, que dije pues no hace mucho, hace 20 días. El 4 de septiembre. El 4 de septiembre. Bueno, pues ya cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero en este caso no han envejecido esas palabras, ¿no? Es verdad que vivimos un tiempo complicado y decía Miguel que había que tomarse la vida con humor. No sé si la política nacional nos permite el humor, ¿no?, tomarnos las cosas con mucho humor, porque sinceramente creo que estamos viviendo un momento especialmente grave, ¿no? Seguramente el momento más grave en los 46 años de democracia, ¿no? Y esto es algo que se veía venir, ¿no? Los que somos políticos, yo llevo en política desde el año 2011, no antes, pero es verdad que he vivido la llegada de los populismos, he vivido la llegada de partidos nuevos, he vivido transformaciones en partidos que son sistémicos o debieran ser sistémicos en nuestra democracia, he vivido la denostación del bipartidismo, he vivido cosas, bueno, pues que todos vosotros las habéis vivido conmigo porque hoy se retransmite todo y por lo tanto lo habéis visto todo como yo. La ética en política, me preguntabas, ¿no? Cuando llegamos por la mañana venía con mi compañero, con Manolo, y recordábamos unas palabras de Sergio Molino en una revista que se llama Ethic, que nos hacen llegar a todos los diputados, ¿no? Y decía que hay partidos que pretenden hacernos creer que todos somos nietos de la guerra civil, ¿no?, cuando en realidad todos somos hijos de la democracia, ¿no? Todos somos hijos de la Constitución. Son dos formas de ver la vida, de ver la política, que demuestra muy bien dónde está el centro derecha. Yo soy del Partido Popular, creo que todos lo sabíais o casi todos. Si no, cuando acabe esta conversación estoy seguro que todos lo tendréis muy claro, ¿no? Pero mientras que hay unos que intentan llevarnos siempre a esa confrontación, a esa polarización, ¿no?, otros entendemos que España en el año 78 nos dimos un gran abrazo, que lo representa muy bien un cuadro que es muy famoso en el Congreso y que está colgado en la Sala Constitucional. Claro, que es ese gran abrazo, ¿no?, de los españoles, que éramos muy distintos, que nos habíamos enfrentado durante mucho tiempo, nuestros padres, nuestros abuelos, que después de 40 años de dictadura en las que unos pues prevalecieron sobre los otros, pues tuvieron la generosidad, esas generaciones, tuvieron la generosidad de darse un gran abrazo y de mirar hacia adelante, ¿no?, y decidir que querían compartir el futuro juntos, ¿no? Y es verdad que esas generaciones que han sido las que nos han traído hasta aquí, creo que todos somos deudores con ellos, ¿no?, de este gran país que tenemos, ¿no? Y a la vez nosotros somos acreedores con nuestros hijos, ¿no? Y tenemos la obligación de dejarles ese gran país, ¿no? Y tenemos que expulsar de la política, democráticamente por supuesto, pero tenemos que echar de la política a aquellos que no creen en el diálogo, que creen únicamente en la polarización, que no buscan el consenso por mucho que manoseen el término constantemente, aquellos que no creen en la Constitución y que están dispuestos a reescribir la historia, aquellos que han decidido que los españoles no podemos vivir juntos unos con otros, aquellos que deciden que hay que levantar un muro entre españoles, ¿no?, todo esto hay que desecharlo ya. Aquellos populistas que venían a renovarlo todo, que venían con una moralidad ejemplarizante, ¿no?, y que hoy se demuestra que todo era absolutamente falso, ¿no? Aquellos que utilizan todos los resortes del poder para colonizar esas instituciones. Yo decía en aquella comparecencia que lo que estaba haciendo el Partido Socialista y Pedro Sánchez deliberadamente con el nombramiento de un ministro, pasarlo a ser gobernador del Banco de España, eso solo se había atrevido a hacerlo Franco en toda la historia de España. Solo Franco. Zapatero nombró un secretario de Estado, pero no era ministro, ¿vale? Y solo lo había hecho Franco. Y lo que estaba haciendo era socavar esos cimientos del Estado de Derecho, esos contrapesos que nos dimos, que los tiene cualquier democracia plena, como es todavía la española, socavarlos poco a poco, para en último término que lleguemos a ser una democracia iliberal, una democracia formal, porque se vota, pues como se vota en Venezuela, ¿vale? Pero no es una democracia real, porque
porque los que ganan las elecciones no gobiernan, en Venezuela tampoco, y la mayoría del pueblo en esas democracias iliberales no es capaz de llegar a las instituciones porque esas están tomadas por aquellos que no creen ni en el diálogo, ni en la ética, en la política, ni en el consenso, insisto, por mucho que manoseen el término, y aquellos que no creen, en definitiva, en la libertad, ¿no? Y yo me siento deudor con mis padres y con mis abuelos y acreedor, como os decía, con mi hija, ¿no? Y en eso consiste la política, ¿no? Carlos lucha todos los días aquí porque a su pueblo y a sus vecinos les vaya cada día mejor, y lo hace muy bien, porque saca unas mayorías maravillosas y estupendas, ¿no? Entonces, yo sí lo veo en el Congreso de los Diputados, donde en muy poco tiempo se ha convertido en un referente, ¿no? En la fila en la que comparten escaño Manolo y Carlos, pues hay un talento, hay unas ganas de hacer las cosas bien, que es lo que te hace creer en la política, ¿no? Yo, como os decía, estuve 9 años de concejal. Creo que es importante que estemos ahí, todos pasemos por la política municipal, porque te crea alma, ¿no? Alma y pasión por lo que haces, ¿no? Carlos la tiene, Manolo, que ha sido teniente alcalde, concejal, igualmente Fernando de Rosa, un referente también en todo lo que tiene que ver con la justicia. Ese alma, ¿no?, es lo que te hace buscar siempre lo mejor para los demás, ¿no? No ganar, no vencer, esto es secundario, ¿no? Lo que tenemos que hacer entre todos es un gran país, ¿no? Esa es la ética, la que debe ser la ética de la política, o como la entiendo yo, al menos. Cómo cambian los objetivos según cómo se mire, ¿no? Qué importante, me parece muy interesante el decir, o somos nietos de la guerra civil o somos hijos de la Constitución. Según como veamos un prisma u otro, nuestra estrategia de posicionamiento político, los objetivos van a cambiar. Yo creo que todos los presentes somos hijos de la Constitución. Y siendo hijos de la Constitución, hablando de ética política, de calidad democrática, de integridad, ¿por qué no? La división de poderes. Yo creo que tenemos totalmente interiorizado que la democracia pasa por esa división de poderes o no es democracia. Superaría incluso las democracias iliberales, es decir, estaríamos hablando de una autocracia. Y en estos momentos la injerencia, vosotros que lo veis desde Madrid, Jaime, tú que estáis en Madrid, ¿cómo se está viviendo? Más aparte, y veo a Fernando que asiente además con la cabeza, cómo sabemos que, y además cuánto hemos peleado para que el Poder Judicial sea verdaderamente un Poder Judicial independiente, porque si no es independiente, evidentemente hay una crisis del Poder Judicial. Sí, pues tienes toda la razón, ¿no? Afortunadamente lo es, y se está demostrando que lo es, ¿no? Y creo que es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Esos 5.000 y pico jueces que tenemos en España son absolutamente independientes, y por muchas injerencias que haya, por mucho acoso, por mucha presión que se les meta, la inmensa mayoría de ellos actúan con rectitud, con honestidad, y al fin y al cabo haciendo valer ese juramento que hicieron en su día, ¿no? Que su función era respetar la ley y hacerla cumplir, ¿no? Y esto es lo que debe ser. No existe la democracia sin separación de poderes. Tiene que haber un poder ejecutivo, tiene que haber un legislativo que controla al ejecutivo y que además redacta leyes, y tiene que haber un judicial que los controla a los dos, ¿no? Absolutamente independiente, ¿no? Y sin esto no existe democracia. Podemos votar, ya digo que se vota en Venezuela, se vota en Rusia, se vota en muchos sitios, se vota en Cuba, y nadie puede afirmar que Cuba es una democracia desde hace más de 50 años, ¿no? Pero, y sin embargo, se vota. O sea, no es votar como algunos nos pretenden hacer creer lo que define una democracia, sino el Estado de Derecho. Y eso en España creo que está siendo atacado, ¿no? En un Estado de Derecho, el fiscal del Estado se dedica a perseguir delitos, no los comete, ¿no? Si el que tiene que velar por el cumplimiento íntegro de la legalidad, como dice la Constitución, creo que casi literalmente, resulta que está imputado por cometer delitos, no puede estar ahí ni un segundo más. Yo no sé si es culpable o no. Yo soy abogado, igual que Susi, y creo firmemente en la presunción de inocencia. No lo estoy condenando, pero no puede estar de fiscal del Estado, porque a este señor es probable que lo tenga que interrogar un subordinado. No puede estar ni un segundo más. Y no puede estar agarrándose al cargo basándose en mentiras, ¿no?
que es lo que está haciendo. Él no está ahí por decir la verdad, eso no es cierto. El que lo diga miente. Él está ahí por revelar secretos, lo cual es un delito especialmente grave porque vulnera el derecho de defensa de cualquier encausado, que era exactamente lo que se estaba tratando, ¿no? Entonces, y ese es un derecho absolutamente sagrado para los que nos hemos dedicado al ejercicio de la abogacía, ¿no? Y está ahí por eso, ¿no? No puede ser que desde el Ejecutivo se amedrente a los jueces, y lo estáis viendo todos los días. No puede ser que se use la Moncloa para hacerle oposición a la oposición. Y han sido condenados los dos últimos portavoces del Gobierno por precisamente utilizar medios públicos, utilizar la Moncloa para hacerle oposición a la oposición. Como os decía antes, una de las funciones que tenemos la oposición en el Congreso es controlar al Gobierno. La otra, redactar leyes. Hay una tercera, que es aprobar el presupuesto, y una que es el inicio de todo, que es elegir al presidente del Gobierno. Esas son las 4 funciones que tenemos los diputados, no tenemos más, ¿no? Entonces, no puede ser que el Gobierno haga eso. No puede ser que el Gobierno, y eso está ocurriendo ahora, y lo citabas tú, Susi, haya decidido colonizar también de una manera burda Radio Televisión Española. Porque entonces lo que tenemos es un Gobierno que no quiere que se investigue, un Gobierno que no quiere que se le juzgue, un Gobierno que no quiere que nadie lo cuente. Y aún encima, y esto a lo mejor muchos de vosotros no lo sabéis, tenemos un Gobierno que pretende que Policía y Guardia Civil, cuando actúan como policías judiciales, ¿vale?, sean nombrados directamente por el ministro del Interior. Es decir, que a mí solo me investiguen los que yo decido que me investiguen, que los jueces no me juzguen y que nadie lo cuente, ¿no? O sea, esto es en lo que estamos. Y estos son hechos. Yo no estoy haciendo... la valoración es que ellos piensan que, oye, a mí que nadie me juzgue. Bueno, eso puede ser una valoración. Pero lo hecho es que el acoso y el amedrentamiento a los jueces existe. Que el ministro del Interior va a decidir directamente quiénes son los policías y guardias civiles que van a actuar como policías judiciales, para que nos entendamos los que sois ajenos al derecho. La UCO va a decidir qué miembros de la UCO van a escribir los informes, las diligencias, para que se lea al juez. Es decir, olvidémonos de que nadie diga que una persona es el número 1, que el otro es el jefe, o que alguien fue a un sitio con bolsas de dinero, ¿vale? Claro, es que en estas escenas que estamos. Entonces yo, por eso os decía que o me voy a unos cuantos años adelante y lo veo, o tengo muy difícil utilizar el humor, porque creo que estamos en un momento muy serio, ¿no? Esto, además de ser gravísimo, lo de Radio Televisión Española, hay otra derivada, ¿no? Para controlar Televisión Española, como no tienen mayoría en el Senado, lo que dicen es, oye, vosotros sabéis, la soberanía nacional reside en las Cortes Generales, en el Congreso y el Senado, ¿no? Bien. Ni una es más soberanía nacional que la otra, ni la otra menos que la una. Bueno, pues ellos deciden que el 70%, el 75% lo elija el Congreso, que es donde ellos pueden alcanzar una mayoría con sus socios, y que el Senado únicamente el 25%, ¿no? Dicen, no, es que va a ser mucho más plural, hombre, ¿no? Suena un poco a cachondeo, ¿no? Y además, con el agravante de que esto nos va a costar mucho dinero a todos los españoles. El coste de Televisión Española se va a multiplicar, de la dirección de Televisión Española, se va a multiplicar por 16, que no es poco. Bueno, pues en estos momentos este es el momento que estamos viviendo en España, ¿no? Y yo creo que es importante que nos demos cuenta, y es importante que todos, desde el ámbito municipal, en las diputaciones, en los cabildos, en los consells, si estamos en las Islas Baleares, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en los parlamentos autonómicos o en las Cortes, todos seamos conscientes de eso y luchemos contra esto, ¿no? Le costó mucho a nuestros padres pasar de una dictadura a una democracia plena, lo hicieron ejemplarmente, y nosotros tenemos que saber que esto no lo podemos perder. Cuesta mucho conseguirlo, pero se pierde muy rápidamente si no nos damos cuenta. Todos conocéis un libro que hay que dice, que se titula Cómo mueren las democracias, ¿no? Las democracias ya no mueren con tanques ni con misiles, ¿no? Mueren porque poco a poco
se van socavando esos cimientos del Estado de Derecho y a partir de ahí, cuando te das cuenta, vives en una auténtica dictadura, aunque tenga otro nombre. No, Jaime, no se me pasa que has nombrado la palabra mágica presupuesto, pero antes de que pasemos al segundo tema y para concluir en este punto, hay una cuestión importante. Has nombrado que se multiplica por 16. Para poner en contexto, en este momento solo percibe el salario la presidenta, y lo voy a leer tal cual, son 181.228,90 euros. Yo creo que es un salario nada desdeñable, que si hay que presentar currículum, que nos pases el correo electrónico si lo conoces, porque de verdad esto solo lo cobraba la presidenta. Y el resto, ahora nos cuentas qué presupuesto había para el resto de componentes de Radio Televisión Española, que ahora van a tener dedicación exclusiva. Van a cobrar todos estos 181.228,90 euros. Pues van a cobrar, no sé si, y no creo que lleguen al salario de la presidenta, pero van a cobrar y no cobrarán poco, teniendo dedicación exclusiva, ¿no? Pero mientras que los que están ahora únicamente cobraban dietas por asistencia, era una cantidad menor, ¿no? No sé si era un máximo de 1.000 y pico euros al mes, ¿no? No era nada significativo. Como digo, el coste se multiplica por 16, pero lo peligroso no es tanto el coste, ¿no? Porque, oye, al final pues son modelos de gestión que cada uno... Los mandatos, Jaime, que cada uno elige, ¿no? El problema es si vas a ejercer de representante de una fuerza política o vas a ejercer tu función con absoluta libertad, ¿no? Los jueces lo hacen con libertad y a los políticos a algunos no les gusta, ¿no? Bueno, oye, hay que respetarlo. Cuando tú pones un comisario dentro de un organismo público, bueno, pues entonces ahí la democracia se empieza a resentir, ¿no? Y este es el tema. A mí el coste me duele, pero es lo que menos me preocupa de todo. Lo que me preocupa es que una televisión pública que debiera ser de todos se dedique a ser un agente electoral o comercial de una determinada opción política, ¿no? Que parece que es lo que buscan. Aquí en España parece que nos hemos acostumbrado ya que el presidente del gobierno salga diciendo que va a contratar a un tipo por un precio desorbitado para hacerle la competencia a otro que le paga una empresa privada que a los españoles no nos cuesta nada, ¿no? Esto lo han dicho el presidente, lo han dicho los ministros y parece que no pasa nada. A mí me parece gravísimo, ¿no? Que un gobierno se dedique única y exclusivamente con el dinero de todos, por supuesto, con pólvora del rey, a intentar hacerle la competencia a una opción, a una televisión privada, simplemente porque no le gustan algunos de los comentarios que se hacen en el programa, ¿no? Pues esos son otros pequeños pasos hacia esas democracias iliberales en la que si sumas la Fiscalía, si sumas la Policía Judicial, si sumas los jueces, si sumas la prensa y sumas las televisiones, incluidas dentro de la prensa, pues entonces podemos estar viviendo en el mundo de Yuppie sin darnos cuenta que nos están robando nuestra democracia, ¿no? Y creo que esto, como digo, nos concierne a todos y todos debemos de dar la batalla, ¿no? Y los mandatos que hablábamos, porque claro, los mandatos son más largos que una legislatura, sí, con lo cual la reversión va a ser mucho más compleja. Claro, les ponen mandatos muy largos. Cuando haya las próximas elecciones, que espero que sean cuanto antes, bueno, pues que el siguiente gobierno tenga que aguantarse con este Consejo de Administración, que me parecería muy bien si la forma de elección fuera correcta. Una de las teorías que hay respecto a la independencia de los órganos es que sus mandatos no coincidan con las legislaturas del Congreso de los Diputados, con las legislaturas de los gobiernos. Y a mí eso me parece que es correcto y que no hay ningún problema, ¿no? Pero claro, siempre y cuando se elijan de una manera adecuada. Si tú me pones 14 comisarios políticos tuyos, oye, esto no, y tener que aguantarlos pues será difícil, pero nosotros respetamos la ley y dentro de la ley nos atenderemos a esas normas, ¿no? Pero, bueno, pues demuestra muy poco respeto por las normas en democracia, ¿no? Televisión Española, hasta que llegó este gobierno, se elegía más o menos por un mínimo de consenso y nunca llegó a ver los problemas que hay ahora, ¿no? Pues esto dice algo, ¿no? Y ahora queremos tratar contigo un tema que además esta mañana ha levantado muchas manos para preguntar, que es la tasa de basura.
Y nos interesa tratarlo contigo, Jaime, porque, claro, estamos en un momento, tú lo has comentado y no se me han escapado los presupuestos, que los tenemos o no los tenemos, eso está por ver todavía. Tenemos abierto, o parece que está abierto, un melón del sistema de financiación, que solo lo hablamos muchísimas veces. Una negociación con Cataluña con lo que se ha denominado un cupo, pero que el resto de comunidades, yo creo que todos los que estamos presentes sabemos y somos conscientes que la Comunitat Valenciana es la peor financiada, y que, aunque esto parezca que mezclamos municipalismo, autonomía y Estado, hay que tener en cuenta cómo funciona todo el entramado de nuestro Estado, de todo el Estado, las competencias autonómicas y municipales, y cómo impregna absolutamente todo los presupuestos, las normas que incluso nos vienen de directivas europeas. Las directivas europeas vienen a representar un 60% aproximada de la normativa estatal. Por tanto, toda esa impregnación, cómo unimos, cómo aplicamos a nivel municipal, porque Benavites era uno de los pueblos que tendrá, uno de los municipios que tendrá que aplicar esa tasa de basura, con los presupuestos pendientes, con un modelo de financiación por definir. ¿Cómo encajamos todas estas piezas de este puzzle? No es fácil y menos en tan poco tiempo, ¿no? Pero lo intentaré. Vamos a ver, los presupuestos se inician con la aprobación del techo de gasto, ¿no? Aquí es donde se fijan los límites de déficit de las distintas administraciones públicas, es decir, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Y a partir de ahí se elaboran los presupuestos generales del Estado. El que no haya presupuestos generales del Estado es una faena para los ayuntamientos, pero no tanto como que no haya el límite de déficit y de deuda pública, ¿no? Que no se fijen esos objetivos. ¿Por qué? Porque el límite de déficit, claro, es lo que a ti te permite saber hasta dónde puedes llegar. Un alcalde va a hacer un presupuesto y dice, ¿hasta dónde voy a poder gastar yo? Y tiene dos claves, los ingresos, la previsión de ingresos que va a tener y cuánto se puede endeudar, ¿no? Es verdad que la mayoría están saneados gracias a la regla de gasto y a la ley de sostenibilidad que se aprobó en el año 2012, pero si quiere tener un presupuesto bien hecho y ajustado a su realidad, pues necesita tener estas dos cifras, ¿no? Que no las tiene si no se aprueba. El gobierno de Sánchez ha aprobado en el gobierno, pero que después han sido rechazados en las Cortes, 9 veces esto que se llama el techo de gasto, ¿no? Solo las ha aprobado 3 de 9, ¿no? Lo cual es un fracaso estrepitoso y eso demuestra la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez. A partir de ahí, de aprobarse, se aprobaría el presupuesto, donde ahí sí se fijan las estimaciones de ingresos. Y las estimaciones de ingresos tributarios del Estado es lo que le permite al ayuntamiento saber cuánto va a recibir él de lo que le llaman el PIE, ¿no? La participación en los ingresos del Estado. Y esto, pues como os decía antes, junto con el déficit, son las dos variables fundamentales que tiene para elaborar el capítulo de ingresos de un ayuntamiento, ¿no? Y a partir de ahí, pues el no tener presupuestos, por supuesto, dificulta pues, ejecutar determinadas infraestructuras que pueden ser plurianuales, porque es verdad que decae absolutamente todo y las partidas más pequeñas o individualizadas, estas dejan de estar en vigor. Pero eso es subsanable con actividad administrativa. Pero en cualquier caso, claro que es un problema. Y la directiva, la tasa de basuras, como decías, la legislación europea representa aproximadamente el 70%, ¿no? Directivas, reglamentos que pueden ser que ellos sí son de aplicación directa, pero las directivas no. Y las directivas, que a veces nos olvidamos, las directivas no son obligatorias, o sea, no recoge obligaciones para los Estados, lo que establece son principios y objetivos, ¿no? Y los Estados miembros lo que tenemos que hacer es transponerlo a nuestra legislación, pero elegimos nosotros cómo, siempre y cuando cumplamos esos objetivos y respetemos los principios que se establecen en la directiva. No es verdad que la directiva de 2008, después modificada por la de 2018, obligue a crear una tasa específica para el tratamiento de los residuos, la que todos conocéis, de la tasa de la basura. No es verdad. Lo que fija son unos objetivos y unos principios. Unos objetivos de reducción
y de tratamiento de esos residuos, y unos principios que es el que contamina paga, ¿no? Pero no es menos cierto que en los ayuntamientos muchas veces se utilizaba, los ayuntamientos financian la tasa de basura con recursos propios, ¿no? Carlos decía esta mañana, que me pareció una definición muy acertada, que al final en un ayuntamiento los accionistas, que son los vecinos, son accionistas de la empresa que les presta los servicios públicos, ¿no? Entonces, el que un ayuntamiento decida pagar con recursos propios una parte de la tasa de basura para no subirle la carga a los bolsillos de los ciudadanos, en ningún caso vulnera la directiva, en ningún caso. ¿Qué ha hecho el gobierno de Sánchez en el año 2022? El Partido Popular no lo apoyó, para que lo tengamos claro. Establecer la obligatoriedad de una tasa que cubra el 100% del coste de la recogida y el tratamiento de esos residuos. Por lo tanto, no es verdad que Europa nos obligue. Lo que nos obliga es el tipo de transposición en forma de ley que hizo el gobierno de Sánchez con sus socios, ¿no? Yo esta mañana escuché aquí que la directiva obligaba, y no es verdad. Las directivas nunca obligan a nada, establecen principios y objetivos, nada más. El cómo los logres es cosa tuya, ¿no? Es verdad que la Unión Europea nos había tirado de las orejas porque no llegábamos a los porcentajes de reciclaje que ellos establecían, y esto viene ya desde hace años, pero eso no quiere decir que estemos obligados a esto, ¿no? De hecho, en el Partido Popular os decía que no lo apoyamos en el Congreso, nos abstuvimos, pero os digo por qué, porque se transponían también otras dos directivas que sí eran necesarias hacerlas y con las que estábamos de acuerdo, ¿no? Y en todo caso, lo que hemos hecho ahora, creo que en las Cortes Valencianas se debatió hace poco una moción con respecto a esto. Desde luego en Andalucía sí. Vamos a presentar mociones en los ayuntamientos y en el Congreso una proposición no de ley para dejar sin efecto esta obligación, ¿no? Yo creo en la libertad, nosotros creemos en la libertad, ¿no? Que sea el ayuntamiento el que decida cómo quiere hacerlo, ¿no? Yo creo que las familias, después de haber pasado un periodo en el que se nos han subido hasta 80 impuestos, si entendemos como un impuesto las cotizaciones sociales, en el que la inflación ha subido tantísimo que hoy tenemos la misma capacidad de compra que en el año 2004, 20 años después, ¿no? Entonces, después de esto, subirle aproximadamente, en muchos casos un 40%, la tasa de basura a los vecinos, pues a nosotros nos parece un disparate. El que quiera hacerlo que lo haga, y el ayuntamiento que prefiera acudir a recursos propios, que al final son recursos de los vecinos, pues que lo haga así, ¿no? Pero bueno, son dos formas de ver la cosa. Además que desde el punto de vista jurídico tiene hasta sus problemas, ¿no? Porque una tasa en la ley de haciendas locales está definida como algo potestativo del ayuntamiento, ¿no? Mientras que en esta ley el gobierno dice que es obligatorio hacerlo, ¿no? Entonces, hasta conceptualmente contiene errores, ¿no? Ahí tenía yo la duda, porque buscando qué opciones municipales podíamos aportar en este diálogo, yo encontraba varias. Aprobar una bonificación o una reducción de la cuota municipal, aplicar la nueva tasa de basura al recibo del agua, que en algunas ocasiones, además cuando hemos tenido momentos de almuerzo o de comida lo hemos comentado, que también se ha realizado alguna vez, o la reducción del IBI para compensar la subida de impuestos por la aplicación de la nueva tasa. Con esta nueva norma, los municipios van a tener esta potestad y libertad para poder ejecutarlo en sus municipios. Lo que dice la ley es que la tasa tiene que cubrir el 100% del coste, la tasa. Después, a partir de ahí, oye, que puedas bajar a lo mejor otro tipo de impuesto o de tasa, pues eso, por supuesto, podrá hacerlo. La propia directiva hablaba de algunas de bonificaciones y de ayudas, ¿no? Y, sin embargo, el Gobierno a la hora de transponerlo ha decidido que no, que eso no se haga. O sea, te dicen que era obligatorio transponer algunas cosas y, sin embargo, otra parte de la directiva no la han incluido en la ley, ¿no? Lo cual os demuestra lo que os estaba diciendo, ¿no? Que no es real la obligatoriedad de transponerla literalmente la directiva, porque ella no establece eso. Y sí se habla, sin embargo, de esas bonificaciones, pero que en este caso es muy complicado de hacer, y el cálculo para muchos ayuntamientos es complejísimo, porque aquí hay en esta provincia hay mucha segunda vivienda, mucho piso turístico. ¿Cómo
¿Cómo calculas ahí el coste efectivo de cada uno de los vecinos? Pues claro, una casa un piso turístico, ¿cuántas personas pasan por ahí al cabo del año, ¿no? Son centenares, ¿no? Seguramente. Entonces no es fácil de calcular, y en un ayuntamiento pequeño mucho menos, ¿no? Y aparte de que en muchos sitios las propias diputaciones son las que prestan este servicio mancomunadamente para muchos ayuntamientos, ¿no? Me parece muy interesante cuando se ha clarificado, ¿no?, que Europa muchas veces sí que vienen normas impuestas, pero la mayor parte son directivas que son objetivos. Y es muy importante tener esto claro porque, en definitiva, los Estados miembros tienen libertad para aplicar unas políticas públicas, que a mí me gusta decir que, en definitiva, eso es gobernar con las luces largas. Yo me pregunto si en política tenemos un plan verde, no lo tenemos. Yo no sé si alguien más comparte mi opinión, pero yo, de un tiempo a esta parte, es que de repente todo el problema venía de las bolsas de los grandes almacenes, ahora de los tapones de las botellas. Oye, esto no lo sabía antes nadie, y es como que de repente algún iluminado dice, pues ahora tenemos que el papel reciclado ya no nos sirve, hay que usar cartón. No sé si vamos perdidos, si hay una política verde y si todo esto obedece a una estrategia que alguien nos la pueda explicar, o no hay un camino a seguir. Es evidente que hay un alto grado de consenso, ¿no?, a nivel mundial, de que efectivamente hay pues un calentamiento global que se va acelerando, ¿no? Lo ha habido siempre ha habido eras en lo que es la historia del planeta Tierra, eras diferenciadas, ¿no? En unas pues se iba hacia una glaciación y en otras pues el planeta se calentaba. Pero en este caso es verdad que la mano del hombre pues está acelerando esto, ¿no? Y entonces ese consenso existe, y existe el consenso de que hay que luchar contra esto, ¿no? Prueba de ello, y ya se ha dicho aquí esta mañana, es que los fondos Next Generation pues establecen 4 principios rectores, ¿no? Y el primero de ellos es la descarbonización de la economía, ¿no? Es cierto también que hay cierto fundamentalismo, ¿no?, en esto, porque al final la atmósfera es una, y estos objetivos de no emisiones, mientras no se incorporen a estos objetivos Estados Unidos, India, China, Rusia, mientras ellos sigan incrementando las emisiones, es muy difícil que en el conjunto del planeta se reduzcan las emisiones, ¿no? Y en esto Europa es verdad que quiere ser ejemplarizante, y así lo ha dicho, y los Next Generation son la prueba palpable de que esto es así. Que hay cierto grado de dogmatismo es evidente, ¿no? Aquí la máxima representante de estas políticas públicas era Teresa Rivera, ¿no? Y os acordaréis, y aquí en Valencia tenéis una central nuclear, que ella ha sido aquí en España tajante en la obligatoriedad de cerrar las centrales nucleares. Para que nos entendamos, las centrales nucleares producen aproximadamente el 20% de la energía eléctrica en España. No emiten CO2. Es verdad que tienen unos residuos que son altamente contaminantes, pero no emiten CO2. Que lo que habla la Unión Europea en los Next Generation es de descarbonizar, ¿no? Bien, producen energía 24/7 y todos los días del año. El problema de las renovables es que hay veces que no sopla el viento, hay veces que no hace sol o que es de noche. Entonces, cuidado, hay veces que no hay agua suficiente para soltar y que en los saltos de agua producir energía hidroeléctrica. Entonces, esa energía de refuerzo es lo que le da estabilidad a un sistema. Aquí tenéis una central nuclear en la provincia de Valencia. Sí, Cofrentes. Se va a cerrar, porque Teresa Rivera se ha empeñado en cerrarla. Sin embargo, esta señora ayer estaba en el Parlamento Europeo, estaban haciendo el hearing para ver si la eligen como comisaria, y allí ella dijo que, oye, que ella no era contraria a que en Europa se utilizara energía nuclear. Claro, es que en el Parlamento Europeo hay franceses. Claro, que ellos producen muchísima energía nuclear. Casi toda la energía en Francia es nuclear. Y entonces, si quería ser comisaria, tenía que tragar con la nuclear. Pero claro, tú lo que no puedes ser es ser aquí el abanderado, el adalid, poniendo en riesgo no solo muchos puestos de trabajo y la prosperidad seguramente de una comarca importante de la provincia de Valencia, sino incluso algunos estiman que poniendo en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico en España, ¿vale? Porque tú aquí quieres envolverte en una bandera verde y llegar a Europa y tragarte todos esos principios, ¿no?
será un cambio de opinión de los habituales que tiene esta gente, ¿no? Pero, hombre, yo creo que en estas cosas hay que ser un poco serio, ¿no? Ya digo, hay que luchar contra el cambio climático, hay que descarbonizar la economía, pero yo creo que hay, en estos, como en casi todo en la vida, hay tres patas, ¿no? Está la pata económica, la pata social, ¿no? ¿Vale? Y después, ¿cuál es el objetivo que tú quieres lograr? En este caso, descarbonizar sí, pero ojo, teniendo en cuenta el tejido productivo y los sectores que tenemos aquí en España, no ir más rápido que los demás, porque a lo mejor estás perdiendo competitividad y tus empresas están perdiendo capacidad de operar en un mercado globalizado. Y esto está ocurriendo en España. Y Rivera nos ha llevado a esto, y sin embargo llega en Francia y esos principios se los come con patatas, ¿no? Y esto es lo que no puede ser, ¿no? Y lo que nosotros denunciamos, ¿no? Porque además las centrales nucleares son muy seguras, ¿no? Lo de Chernóbil fue porque estaba dentro de un sistema soviético y no existía el mantenimiento, y la última, que fue la grave, que fue la de Fukushima, no fue un terremoto lo que lo provocó, fue el maremoto. Lo que no puedes hacer es una central nuclear al lado del mar, que es distinto, y en eso se equivocaron los japoneses. No fue el terremoto lo que provocó la fuga en Fukushima, ¿vale? Fue el maremoto posterior. Pero las centrales nucleares en España no están pegadas al mar, ¿no? Ni mucho menos. Jaime, yo simplemente te añadiría que a esas tres patas le falta un plan, ya, nunca mejor dicho sostenible, sí, para que perdure en el tiempo y con unos objetivos. Como diálogo puede ser entre dos o más personas, yo creo que es momento, ¿no?, de compartir ideas con los presentes y que aprovechen, ¿no?, todos la oportunidad de tener aquí a Jaime de Olana y poder lanzar alguna cuestión, algo que nos inquiete, ¿no? ¿Por aquí delante? Sí, hace 46 años, en 1978, Adolfo Suárez hizo un discurso de campaña, que es el mítico "Puedo prometer y prometo". No había ni nacido yo, 10 años antes. Y claro, decía que a su derecha existían partidos que proponían reformas insuficientes, a su parecer, pero a su izquierda aparecían partidos que proponían una ideología marxista. Claro, ¿qué pasa? Que si ahora vemos el caso de la ley de vivienda, es una ley totalmente ideológica, no resuelve ningún problema. La ley del solo sí es sí es totalmente ideológica y los jueces que la aplican siguiendo el imperio de la ley, que le obliga a la Constitución, son fachas con toga. Entonces, si cada ley que apruebe el Parlamento tiene que ser apoyada por los enemigos de España, por un partido marxista, y luego con las pinceladas socialistas, ¿realmente la calidad democrática dónde queda? Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿no? Es lo que veníamos comentando Susi y yo, ¿no? Tienes toda la razón. Aquella campaña electoral de Suárez y su posterior discurso de investidura fue, si comparas ese con el último discurso de investidura que hizo en noviembre del año pasado Pedro Sánchez, son completamente antagónicos, ¿no? De aquellos de la derecha que no querían reformar demasiado, porque veníamos de donde veníamos, y de aquellos marxistas de la izquierda, finalmente se encontró un camino común que representaba ese cuadro del que estábamos hablando antes, que era el abrazo, ¿vale? Y esto ha servido durante estos 46 años. Ha servido porque había dos partidos. Nosotros empezamos siendo Alianza Popular, pero una vez que se integraron todo el centro, incluso el partido de Suárez y toda la derecha en lo que hoy es el Partido Popular, a mediados de los 90, a principios de los 90, una vez que todo esto se integró y éramos dos partidos sistémicos y los dos respetábamos las reglas del juego, había riesgos, pero eran menores, ¿no? Cuando yo llegaba al Congreso ya había gente defendiendo a los ocupas, no pensemos que esto es de ahora. Lo que pasa es que ni el Partido Popular pretendíamos legislar favoreciendo al ocupa y perjudicando al propietario, y el Partido Socialista exactamente lo mismo. En eso tenía el mismo discurso que nosotros. El problema es que hoy el sanchismo ha hecho virar al Partido Socialista y hoy defiende a los ocupas y niega que haya un problema.
y defiende más al que ocupa una vivienda que al propietario de esa vivienda. Esta semana hemos tenido una comparecencia de la ministra de Vivienda. Las cosas que hemos tenido que oír ponían los pelos de punta. Es como dices tú, es pura ideología, puro populismo, desde expropiar viviendas, prohibir la compra de viviendas por personas jurídicas, obligarte a ponerlas en alquiler al precio que ellos te indicaban, barbaridades como estas. Y no pensemos que el Partido Socialista la rechazó de plano, con lo cual tengamos cuidado, ¿no? Y esa me parece que es un tema del que se va a hablar durante mucho tiempo, porque es un tema capital, sobre todo para los jóvenes como tú y para los que son todavía más jóvenes que tú, es absolutamente capital, pero ojo que estamos atacando algo que siempre había un altísimo grado de consenso, que era capital, que era la propiedad. Esto desde los romanos se defendió la propiedad, hasta que llegaron los que no, las de los demás, las suyas no, porque la demagogia en esto es francamente alarmante, pero tengamos cuidado con eso, ¿no? ¿Y dónde queda la separación de poderes, me decías? ¿Dónde queda el diálogo? Pues os lo decía al principio y en varias ocasiones, ¿no? Que esto nos atañe a todos, ¿no? Y tenemos que todos defenderlo con todas nuestras fuerzas. Y no me refiero a la fuerza física, ¿no? Cada uno desde la institución en la que esté, defender esto, ¿no? Trasladarle a la gente joven la importancia de vivir en democracia, porque ellos han nacido en democracia. Yo nací en el 70, ¿no? Yo no me acuerdo lo que era la dictadura, por supuesto, ¿no? Pero claro, tenemos una serie de derechos y una serie de privilegios de los que otros no lo disfrutan. Entonces esto, si somos capaces de trasladárselo, ¿no? Pues ya tenemos mucho ganado. Cada uno en el ámbito en el que nos toque defender las democracias liberales, porque la otra opción os aseguro que es mucho peor, ¿no? Si me permites también un apunte. Yo creo que hay que diferenciar ideología de populismos, como hablaba Jaime, pero sobre todo de dogmatismo impositivo. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquier gobierno, cualquier partido que accede al gobierno va a gobernar, nunca mejor dicho, desde su ideología, que para eso se le ha dado ese voto y esa representación. Pero es diferente cuando hablamos de, como decíamos antes, esos populismos, ese dogmatismo impositivo, porque el dogmatismo impositivo, a diferencia de la ideología, lo que hace es sobrepasar el rigor y la seguridad jurídica, y es donde encontramos precisamente leyes que por esa imposición dogmática lleva a situaciones tan desagradables como la que hemos vivido en la ley de solo sí es sí. Tú fíjate el discurso de investidura de Sánchez que te decía antes. Levantaremos un muro y gobernaremos solo para los que estén de mi lado del muro. Yo esto no lo había oído en mi vida. Es gravísimo. Oye, en algunas teles esto les parecía lo más normal del mundo, pero es que es gravísimo. Jamás ningún presidente del gobierno había dicho que solo gobernaría para una mitad de la población, ¿no? Esto o sea, eso es llevar ya el dogmatismo y la ideología por encima de la democracia, ¿no? Los presidentes del gobierno, los gobiernos gobiernan para todos. A Carlos no se le ocurre no recoger la basura en determinadas calles donde no le votaron o cortarles el agua. Esto no ocurre. Bueno, pues Sánchez habló de un muro, ¿no? Pero no es que hablara de un muro, es que lo ejecuta. Que eso es lo peligroso, ¿no? Por eso digo que esto nos concierne a todos, ¿no? Y yo sé que los que estáis aquí, la inmensa mayoría, pues probablemente estéis de acuerdo conmigo. Pero hay gente que seguramente porque hoy, y lo comentábamos también cuando estábamos comiendo, que por cierto quiero felicitar a la que hizo la paella de pato porque me pareció espectacular, ¿no? Esto lo comentábamos cuando estábamos comiendo. Hoy la gente se aleja de la política, se aleja de la reflexión porque no tenemos tiempo, porque recibimos demasiada información y porque vivimos demasiado deprisa. Hoy no existe prácticamente la reflexión. Todos estos populismos de los que hablaba Susi, esto lo saben muy bien. Ellos comunican muy bien, solucionan problemas muy complejos
de una forma muy sencilla. Ninguna de las propuestas que oímos, ya que hablábamos antes de vivienda, que oímos el otro día a la izquierda sobre vivienda, ninguna es novedosa, se han aplicado en muchos sitios y ninguna ha funcionado. Pero esto es empírico, en ningún sitio, ni en París, ni en Barcelona. Cuando dicen, no, en Barcelona bajó la vivienda. Sí, bajó la vivienda de venta, no la de alquiler, ¿no? En París tampoco y se aplicaron las mismas políticas, en Berlín tampoco y se aplicaron las mismas políticas. Entonces, lo que pasa es que te repiten que eso funciona y ya está. Es como Sánchez, que es capaz de decir que está nevando en Albites y se queda tan pancho, ¿no? Y si se lo repiten muchos, pues la gente llega un momento en que ya ni mira por la ventana, piensa que está nevando, ¿no? Pues luchemos contra eso también y quizá pues haya que hacer un ejercicio de pedagogía con aquellos que nos rodean, ¿no? Pero creo que el esfuerzo merece la pena porque lo que está en riesgo es demasiado importante, ¿no? Estamos inmersos en la fast politic, estamos política a golpe de Twitter, ahora X. Pero ¿habrá alguna pregunta más? ¿Alguna cosa más? Sí, seguro. Aprovechemos el momento que no siempre tenemos la oportunidad. Súbete a la trip. Sí. Nada, quería preguntar, ¿es cierto esto de que se ha construido un muro? Evidentemente, antes el muro estaba en 1,5 veces el IPREM y ahora es 3 veces el IPREM. Estamos hablando de 1.800 euros, es decir, que una persona que gane 1.700 euros se considera vulnerable, por lo tanto, mi inquilino, si yo soy un matrimonio jubilado que tengo un piso en el cual complemento mi pensión con ese piso, mi inquilino que gana 1.700 euros me deja de pagar y yo estoy dentro de la inseguridad jurídica por la ley de vivienda de que esa persona me puede dejar de pagar. ¿Sí? Sí, es así. A ver, el problema de la vivienda es muy complejo, ¿no? Y tiene, aparte, es un ámbito en el que hay competencias municipales, competencias autonómicas, la legislación marco es nacional, por lo tanto es muy difícil de solucionar. Básicamente, intentando simplificar mucho, ¿no? Si en España se crean 150.000 nuevos hogares cada año, en los últimos años solo se habían construido 60.000 viviendas. Ese diferencial es el que hace que ahora tengamos un problema enorme, porque además la demanda de vivienda se concentra en las ciudades. Cuando tú oyes a la izquierda decir, no, en España hay 400.000 viviendas vacías. Hombre, todos conocéis pueblos donde la gente voluntariamente ha decidido irse a vivir a Valencia y deja su vivienda vacía. Claro, pero esas 400.000 viviendas vacías, ¿se van a ir a vivir esta gente al pueblo? Seguro que no. Donde hace falta la vivienda, muy especialmente, en todos sitios por supuesto, pero muy especialmente en las grandes ciudades. Pues en Valencia, que no conozco el caso, pero estoy seguro que hay un problema de vivienda, en Barcelona y en Madrid. Pero lo que hay que hacer es, primero, construir más vivienda de protección oficial, eso es, o de promoción pública, o de colaboración pública-privada, seguramente mejor, para hacerlo más rápido y mejor. Y después que el mercado funcione, que tú lo que tienes que darle es seguridad jurídica al propietario. Porque por mucho que diga el gobierno eleve el rango a partir del cual se considera vulnerable o tú lo reduzcas, es igual, el propietario lo va a poner si tiene la garantía de que va a cobrar. Como no tenga esa garantía, como los poderes públicos no garanticemos que se va a proteger al propietario, no la pondrá en alquiler. Y empadronará allí a su gato, si es necesario, para que no le multen. Pero no lo va a poner en alquiler, porque es normal. Es absolutamente normal. Y muchas veces la izquierda pretende trasladar las obligaciones que son de los poderes públicos, que es proteger al vulnerable. Por supuesto que al vulnerable se le protege, pero al inquilino se le desaloja. Pero al vulnerable, el que tiene la obligación de protegerlo, son los poderes públicos, que para eso pagamos impuestos todos. Para que se proteja, tener una sanidad, una educación y también para que se protejan los vulnerables. Por supuesto que sí, pero no le traslade usted al particular, al propietario, la obligación de proteger al vulnerable, porque muchas veces convierte a esa persona en vulnerable, a ese propietario. Porque al final en España, la generalidad de los españoles, la inmensa mayoría, ha decidido que cobrará una pensión pública y que lo complementará pues con una segunda vivienda, si la pone en alquiler, como si quiere dedicarla a casa de veraneo. Es su derecho.
¿no? Y a mí me parece absolutamente intolerable que sea el Estado el que le diga qué tiene que hacer con su segunda vivienda. Pero bueno, ¿pero en qué país vivimos, no? Pues esto que no se había planteado nunca, ahora porque el Partido Socialista ha virado, porque entiende que le da rentabilidad electoral, pues tenemos un problema serio. Pero la vivienda es un problema de oferta y de demanda y de que las administraciones públicas efectivamente cubran a los vulnerables. Y eso tiene que ser con promoción pública, de la manera que quieras. Colaboración pública-privada, solo pública, de la manera que quieras. Hay múltiples maneras. Es muy complejo, no se soluciona de la noche a la mañana, sobre todo porque llevamos muchos años en los que el número de viviendas que se construyen son muy inferiores al número de nuevos hogares que se crean. En España han entrado en los últimos años 2 millones de inmigrantes. Esta gente vive en casas, ¿no? Pues este es el problema. O sea, no es que los fondos buitre, que es irrisorio el porcentaje que representa, no son... a los fondos buitres le echan la culpa, a los pisos turísticos también es irrisorio el porcentaje que representa dentro de tal, y no es verdad que en España toda la vivienda vacía esté disponible para que la gente se vaya a vivir, porque hay pueblos en la montaña donde nadie se va a ir a vivir porque han quedado vacíos. Yo vengo de Galicia y no os podéis imaginar el problema que tenemos, pero es que las aldeas, los pueblos del rural se están vaciando porque la gente va a las ciudades. Donde hace falta esa vivienda es en las ciudades, con lo cual hay cifras que no son reales. Y entonces, o somos objetivos y nos ponemos a trabajar con seriedad, entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y el Estado, pero siendo objetivos y dejando la demagogia para otra cosa, ¿no? Porque este es un tema muy, muy serio y es un tema que se va a alargar bastante en el tiempo, ¿no? Sus efectos. Tiempo que sé que no tenemos tampoco para hablar de un concepto contrario a la demagogia, que es la coherencia. No sé por qué hablamos siempre de materias estancas, hablamos de vivienda, pero unido a la vivienda tendríamos que hablar de empleo, necesariamente. Y cambiar los nombres no sirve, es decir, no sirve que al contrato temporal le llamemos contrato fijo discontinuo, porque en definitiva igualmente estamos hablando de empleos precarios. Los que somos de la zona, los que conocemos la parte sobre todo agraria o hostelería, que efectivamente son trabajos lo que antes eran temporales, pero tenían acceso a sus subsidios y a sus protecciones cuando no estaban en temporada, y ahora con el fijo discontinuo evidentemente tienen menor acceso. Pero creo que solo tenemos tiempo ya, Jaime, para una pregunta más. Sí, bueno, en primer lugar felicitarte, Jaime, por tu ponencia, por tu intervención, por tu transparencia, tu claridad, tu magnífica exposición. Y la pregunta va en relación a esa frase con la que has empezado tu disertación, que es que no somos nietos de la guerra civil y sí somos hijos de la transición y de la democracia. Creo que esto es rotundo, es redondo. Fíjate que hay en el claustro de la Catedral de Ávila 2 sepulturas. En una está Sánchez Albornoz y en otra está Adolfo Suárez. Y una inscripción en medio que pone: la reconciliación fue posible. Y fue posible gracias a una ley de reforma política que en 1977 votó el Congreso, gracias a una Constitución que en 1978 votó el pueblo español y gracias a esa sólida consolidación y esos contrapesos fuertes que tiene el Estado, nuestro Estado de Derecho, como consecuencia. Mi pregunta es, ¿qué te parece, Jaime, como dijo el prestigioso diario The Economist, hasta qué punto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aprovecha de la fortaleza de nuestro Estado de Derecho para mantenerse en el poder? Pues es evidente. Yo ahora cuando estábamos comentando la frase que comentamos antes de empezar y que yo utilicé para iniciar este diálogo con Susi, me acordaba de una viñeta que resume muy bien los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y era un señor mayor, un abuelo, con su nieto de la mano, saliendo de un parque, y era el nieto el que en el bocadillo le decía al abuelo: abuelo, te voy a explicar lo que fue la guerra civil, ¿no? Pues esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Que suena a cachondeo, pero es que hay, entre comillas, niñatos que le quieren enseñar a los abuelos lo que fue la guerra civil. Pero todo esto es deliberado, no pensemos que esto es
fruto de la casualidad o de las ansias de poder de uno o de otro. No, esto es un proceso que iniciaron hace tiempo los populismos, la extrema izquierda, y que hoy, pues la izquierda, que debía de ser centro-izquierda, ha adoptado ese discurso y esa forma de hacer política, y lo hizo a partir del año 2015, ¿no?, cuando apareció Podemos y casi... en aquel momento estaba muy de moda una palabra que era el sorpaso, ¿no? Casi sorpasa al Partido Socialista. A partir de ahí, coincidiendo con la llegada de Sánchez, el Partido Socialista viró y adoptó el discurso de la extrema izquierda. Hoy los discursos de Sánchez no se diferencian absolutamente en nada del discurso de Pablo Iglesias del año 16, en nada. Y los que llevamos en el Congreso unos años, os puedo garantizar que coincidimos todos. Incluso algún socialista, off the record, por supuesto, te lo reconoce, ¿no?, y está preocupado, ¿no? Esto es así. Y por supuesto, como decía Manolo, claro que se aprovechan del Estado de Derecho, ¿no? Claro que se aprovechan. Nosotros lo hemos oído muchas veces en el Congreso. Oye, nosotros aquí no estamos limitados a nada porque todo se puede aprobar si votamos, porque somos los depositarios de la soberanía nacional. No es verdad. Todos los poderes públicos están sujetos a determinadas normas. Esto es lo que dice la Constitución y es un principio elemental de cualquier Estado de Derecho. Susi lo sabe muy bien. No todo lo que no está prohibido yo lo puedo hacer, y mucho menos un poder público. Más al contrario, los poderes públicos solo pueden hacer lo que les está permitido, ¿vale? No pueden hacer todo aquello que no está prohibido, porque si no las leyes tendrían que ser, el Código Penal tendría pues 3 millones de artículos y no los tiene, ni puede tenerlos, ni debe tenerlos, ¿vale? Entonces, con discursos de este tipo, ¿no?, cuando los populismos llegan a los gobiernos, siempre a través de las elecciones, a partir de ahí pegan un giro. Entonces, las instituciones son mías, porque yo puedo acceder a esto porque en el Congreso saco un día un voto más. A partir de ahí yo puedo nombrar a un ministro fiscal general del Estado, puedo nombrar a un ministro gobernador del Banco de España, puedo hacer determinadas cosas que ponen en riesgo todo esto, ¿no? Por eso digo que es muy importante que todos sepamos que ese proceso de cooptación, por mucho que alguien nos cuente que esto es normal y que no pasa nada, ¿no? Las pequeñas... hay un concepto en el derecho constitucional que son las mutaciones constitucionales, ¿no? Las constituciones como la nuestra, que es una gran constitución, es una constitución que se ha estudiado en todo Sudamérica, en toda Iberoamérica se estudiaba nuestra constitución y era la envidia. Hoy parece que está denostada por todos. Hoy tienes que oír a Pablo Iglesias que en España no se cumple la constitución. Que no la cumples eres tú, querido, y menos mal que no eres el presidente del gobierno, porque si no nos íbamos a enterar, ¿no? Pero esas pequeñas mutaciones constitucionales, que el principio es el mismo, es todo lo que a mí no me lo prohíban, yo lo llevo al extremo y yo lo puedo hacer, ¿no? Porque yo tengo una legitimidad que me viene del pueblo. Y no es verdad, siendo cierta que te viene la legitimidad de la soberanía nacional, de las Cortes, pero una legitimidad mayor tiene la Constitución española, ¿no? Claro. Entonces, en Europa ya empiezan a haber esos tics autoritarios y autócratas de Pedro Sánchez. Es el Economist, es el Bloomberg, es el Financial Times, ya empiezan a verlo, ¿vale? Y entonces, esto es, para mí es muy importante, e insisto, ya sé que soy un pesado, que es la 4ª vez que os lo digo, pero esto nos concierne a todos y hagamos el esfuerzo, hagamos pedagogía, cada uno en nuestro ámbito, porque España tiene un problema serio y la Constitución hoy nos ampara a todos, pero estamos a un paso de que esta gente consiga que no sea así, ¿no? Pero no quiero acabar siendo pesimista, porque si no, después de lo que nos dijo Jesús, tampoco es que quiero que os vayáis todos con una sonrisa, pero sí que tengamos todos claros que tenemos un gran país, que tenemos una gran Constitución, que tenemos unas grandes instituciones y que pese a todos estos riesgos que están sufriendo y ataques que están sufriendo, en España todavía funciona y todavía somos una democracia plena. Es verdad que hemos ido bajando en el ranking. Cuando Sánchez dice, no, es que The Economist dice que somos una democracia plena, es verdad, pero desde el 19 no hemos dejado de bajar. Aún así lo seguimos siendo, ¿vale? Y entre todos, si todos hacemos eso que os pedía antes,
entre todos lograremos darle la vuelta a esto y que realmente en España pues, los propietarios puedan disfrutar de sus propiedades, el vulnerable esté protegido por las administraciones públicas y no por los particulares, y todos podamos vivir tranquilos y volver a hablar de política con nuestros vecinos y con nuestros familiares, porque tal es el grado de polarización que estamos llegando al extremo de que ya no puedes hablar de política con mucha gente porque nos enfadamos. Y esto no puede ser. Esto pasó en Cataluña con el Procés. Esta gente ha traído el Procés al conjunto de España, ¿vale? Y otra cosa más, hablamos de financiación autonómica. Ojo con esto. Esta es la clave del futuro de España. La financiación autonómica, que también es financiación local, que yo creo que deberían ir de la mano en su reforma, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Dejaríamos una pata muy importante fuera. Pero ojo con esto, y en Valencia lo sabéis bien. Sois una de las comunidades más perjudicadas con el sistema de financiación que pactaron los socialistas con los independentistas catalanes en el año 2009. ¿No? Y esto que quieren hacer, ellos eufemísticamente le llaman financiación singular, es un verdadero robo a todos los valencianos. Esto consiste en que los catalanes se van a quedar con 22.000 millones que son de todos, ¿vale? Pero todos vamos a tener que pagar más impuestos para pagarle las pensiones a los independentistas catalanes. O sea, los valencianos vais a tener que pagar más impuestos porque los independentistas catalanes se han quedado con dinero que es de todos, pero todavía vais a tener que pagar otros muchos más impuestos, para pagarle las pensiones a esos independentistas, porque eso no lo quieren singular, porque eso les sale a deber. Eso se lo vamos a pagar entre todos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que tenemos que poner pie en pared todas las administraciones públicas, los valencianos lo sabéis muy bien, vosotros queréis un modelo muy diferente al que puede querer Galicia, porque los problemas son muy diferentes, pero lo que es de todos lo decidimos entre todos. Y esto no va de despiezar el asunto, porque así mal vamos, ¿no? Y esto fue lo que hicieron en el año 2009 y os ha supuesto a vosotros pues 15 años de infrafinanciación y os ha supuesto una montaña de deuda inmensa provocada por esa infrafinanciación, pero es que lo que viene es mucho peor que eso. Entonces aquí hay que estar, yo al menos todo lo que le he escuchado al presidente Mazón me parece impecable, y yo soy, como digo, soy gallego y la financiación que a mí me encantaría para mi tierra es completamente diferente para aquí. Pero en el PP todos estamos de acuerdo en una cosa, que lo que es de todos se defiende, se reparte entre todos y se decide entre todos. Y esto además es lo que dice la Constitución, ¿vale? Y esta gente quiere una mutación constitucional, cambiar la Constitución por la puerta de atrás, porque ellos son bárbaros con los nombres y le llaman financiación singular. Pero en todo caso, tenemos una gran Constitución, unas grandes instituciones, mejores alcaldes como Carlos Gil, unos diputados maravillosos como Fernando de Rosa y un público estupendo como vosotros. Una deuda... Una deuda, Jaime, que llamamos deuda impropia, precisamente por ese sistema de financiación, de la cual también debemos los intereses, que todavía es más perverso. Pero creo que necesitaríamos, Carlos, te lo lanzamos, una jornada solo para hablar de sistema de financiación. Pero bueno, como todo tiene un principio y un final, yo creo, Jaime, que estarás conmigo, que solo podemos agradecer el tiempo que nos ha regalado estas jornadas para poder hablar con calma y con serenidad sobre estos temas tan sumamente importantes. Así que muchísimas gracias, Carlos Gil, por organizar estas magníficas jornadas, y a ti, Jaime, por hablar con esta transparencia con la que hoy nos has brindado. Muchísimas gracias. Con Susi es muy fácil. Gracias.